Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal de tu canal Real Madrid FEM. Y hoy vamos a hablar del partido entre el Real Madrid y el Sporting de Huelva. Vamos para allá. Bueno, un partido en el que costó marcar por el entramado defensivo del Sporting. Un Sporting que tratado de parar al Real Madrid, pero que mostró muy poquitas cosas en el plano ofensivo. El Sporting se cerró, el Real Madrid dominó, se generaron ocasiones, pero eso sí, la verdad que no tuvimos mucho acierto. Un poco más adelante vamos a hablar de la última media hora del partido que me pareció muy interesante y seguramente es la gran responsable de que este vídeo haya salido tan tarde. El caso es que nos llevamos los 3 puntos y con bastantes buenas sensaciones, a pesar de todo, justo antes del parón de selecciones. Antes de empezar el partido, se guardó un minuto de silencio por lo acontecido en Turquía y Siria, ese terremoto gigantesco, y también el Real Madrid solicitó el minuto de silencio por el fallecimiento del jugador o exjugador, mejor dicho, Marcos Alonso. Bueno, Alberto Toril presentó al equipo con estas jugadoras, no con el dibujo, pero no pasa nada porque aquí estamos para recolocarlo. Merin Gerard fue la titular en portería, una pequeña sorpresa. Kenty en el lateral derecho, Olga en el lateral izquierdo, Rocío Galvez Cáceres como centrales, Claudia Zornoza y Sandy Toletti como pivotes, Atenea por la izquierda, Feller por la derecha, Ware en media punta, perdón, y Esther en punta de ataque. Los cambios, como veis, fueron tres ventanas de cambios por parte de Alberto Toril. Minuto 61 entró Maite y salió Esther. Esto, este cambio, vamos a verlo ahora con más detenimiento, marca un cambio de guión en el partido por parte del Real Madrid. En el minuto 85 entra Moller y sale Kenty. Y en el 88, por último, entran Ivana y Esbaba, salen Feller y Carmona. Bueno, como decimos en el minuto 61, está el cambio de Maite por Esther. Este cambio hace que veamos un cambio en la filosofía de la estructura del equipo. Feller se queda como extrema derecha y Weir adelanta su posición, pero queda como falso 9. ¿Por qué Toril buscó ese falso 9? Pues básicamente para dejar sin referencias a las centrales del Sporting de Huelva. El caso es que el experimento funcionó porque se generaron muchas ocasiones. Es verdad que la pelota no entró en la portería, pero se llegó con mucha fluidez. Se recuperó el balón muy rápido, se generó mucho ataque y se llegó en posiciones bastante buenas de remate. Entonces el experimento funcionó, pero nos faltó acierto en portería. En el minuto 85, el cambio de Moller por Kenty, no he conseguido acertar bien cuál era la intención de Toril, porque claro, los acontecimientos se precipitaron. Entró Moller y no sé si llegó a estar un minuto en el campo para marcar el gol. Cuando se marca el gol, en realidad se prepara la última ventana de cambios. Parece, creo, que tengo la sensación de que Toril iba buscando el 3-5-2 como último disparo para marcar el gol, pero que como el gol vino, el equipo se estaba todavía reorganizando, el gol vino y con los cambios Toril volvió a un esquema tradicional. Se intentó asegurar la banda de derecha, defensivamente hablando, con Ivana en esa zona y luego reemplazando a Olga por Spava.
Como veis en el mapa de calor, el Real Madrid, este es el de la primera parte. El ataque es de izquierda a derecha, o sea, es decir, a la izquierda tenéis el área de Melín Gerard. Como veis, fundamentalmente el equipo estuvo en el centro del campo y en el terreno de juego del Sporting. Pero es que en la segunda parte ocurrió exactamente lo mismo. O sea, fue un control, un dominio del partido, un monólogo, básicamente, del Real Madrid. Como veis, 77% de posesión, 23 tiros en total, 13 córner, en fin, el- un dominio bastante palpable del partido. Bueno, como veis, si antes decimos que teníamos unos índices muy altos de precisión en el disparo, como veníamos comentando en los últimos vídeos, pues antes nos llega un partido como este. Y aquí tenéis los índices, los ratios en cuanto a disparos y precisión de tiro. 34% bajamos. Hemos llegado a tener porcentajes del 66%. Fijaros, 12 disparos fuera, 8 disparos entre los tres palos, 3 ocasiones falladas, 3 tiros bloqueados. Estos son disparos que las defensas han bloqueado. Eh, para que veáis más datos del dominio del partido, los duelos individuales bueno, fueron ganados por el Real Madrid. Duelos aéreos, que esto suele ser una cifra que el Real Madrid suele perder en general. Pues aquí tenemos también un 14 contra 8 y también en intercepciones. Esto demuestra que la presión del Real Madrid fue efectiva y que el Sporting de Huelva tuvo poca fluidez en general en el juego. Se ve por los porcentajes de posesión y las intercepciones, ¿vale? En fin, un partido que se dominó en todas las facetas, pero que el balón no quería entrar. No quería entrar y no quería entrar. Fundamentalmente, creo que la culpa de todo esto la tuvo la guardameta del Sporting, Mersnik. Ya dijimos en la previa que el Sporting de Huelva tiene dos grandes guardametas. Mersnik ya hizo un buen partido en la ida, en el partido de la primera vuelta, y en el segundo la verdad es que hizo un auténtico partidazo. En el gol poco pudo hacer. Toletti hizo una asistencia preciosa y el remate estirando de Moller poco pudo hacer. La verdad es que se la encontró a muy poquita distancia y de hecho clavó rodilla en el suelo, intentó ocupar portería, pero es que se lo encontró. Así que creo que fue el único disparo en el que realmente no pudo hacer absolutamente nada, porque los demás, la verdad es que es- se lució la guardameta del Sporting. Olga vio tarjeta amarilla, así que cumplirá ciclo de amarillas para el próximo partido. Y como detalle final del partido, pues deciros que cuando marcó Moller, todas corrieron a abrazarla y que cuando terminó el partido, el resto de jugadoras fueron hacia ella. Yo también me alegro por Moller porque es una chica que se ha hecho querer en el vestuario y que se ha esforzado mucho por tratar de aprender el idioma y por encajar en España. Ya digo, es una jugadora muy, muy, muy querida en el vestuario y que deja huella y todas las jugadoras y cuerpo técnico eh, se la vio, o se les vio contentos y felicitándole a la jugadora. No olvidaros echar un vistazo a nuestra tienda, a nuestras redes sociales, darle like si te gusta el contenido, suscríbete al canal y nada, ahora viene zona de selecciones y ahí estaremos también informando. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.